Lección 1. Adaptarse al cambio. Todavía no estoy seguro de la nueva política, pero tal vez podamos ir a una tienda local y ver qué tienen. Suena como un buen plan. Siempre es útil consultar las opciones disponibles. Sí, conocerlo de primera mano puede ayudarnos a adaptarnos mejor a cualquier cambio. Absolutamente. Además, podemos recopilar comentarios de otras personas que podrían verse afectadas. Exactamente. Es importante comprender diferentes perspectivas mientras navegamos por esto. Sí, recopilar opiniones puede llevar a tomar decisiones más informadas en el futuro. Estoy de acuerdo. Hagamos una lista de lo que debemos tener en cuenta mientras estamos allí. Gran idea. Garantizará que cubramos todas nuestras bases durante nuestra visita. Estoy deseando ver qué soluciones podemos encontrar juntos. Lección 2. Vacaciones escolares. ¿Sabías que para la mayoría de los estudiantes no hay clases durante los meses de julio y agosto? Sí, he oído eso. Es un buen descanso para que los estudiantes se relajen y recarguen energías. Absolutamente. También es común que algunas escuelas no tengan clases en mayo y junio. Eso tiene sentido. Les da a los profesores tiempo para prepararse para el próximo año académico. Sí, es importante tener ese tiempo para reagruparse y planificar lecciones futuras. Definitivamente, los estudiantes pueden utilizar este tiempo para dedicarse a pasatiempos o trabajos de verano. Con seguridad, es una gran oportunidad para el crecimiento personal fuera del aula. Sí, me encanta cómo las vacaciones de verano pueden brindar experiencias tan valiosas. Estoy de acuerdo. Es un momento crucial para que tanto estudiantes como profesores reflexionen y se actualicen. Lección 3. Crear un espacio calmante. ¿Qué incluirías en tu espacio relajante? Yo comenzaría con colores suaves como azules y verdes suaves para crear una atmósfera pacífica. Eso suena encantador. Los colores pueden tener un impacto tan significativo en nuestro estado de ánimo. Sí, realmente lo hacen. También añadiría unos cojines cómodos y una manta calentita. Gran idea. La comodidad es clave para crear un ambiente relajante. Absolutamente. Creo que incorporar plantas también ayudaría a darle vida al espacio. Sí, las plantas pueden mejorar la calidad del aire y añadir un toque de naturaleza al interior. Exactamente. También me gustaría incluir algunos aromas calmantes, como lavanda o manzanilla. Es un pensamiento maravilloso. El aroma puede mejorar la relajación y crear un ambiente relajante. Lección 4. Ampliaciones de viviendas. Estoy seguro de que será una maravillosa adición a su espacio vital. Gracias. Realmente creo que mejorará la sensación general de la habitación. Sí, agregar una nueva pieza puede cambiar toda la atmósfera de un espacio. Exactamente. Quiero crear un ambiente acogedor y atractivo para todos. Ese es un gran objetivo. Comodidad y estilo pueden ir de la mano. Absolutamente. Estoy emocionado de ver cómo todo se une una vez que todo esté en su lugar. No puedo esperar para ayudarte a configurarlo. Será divertido ver la transformación. Sí, lo será.
Creo que realmente marcará la diferencia en cómo se siente la habitación. Con seguridad, procuremos disfrutar el proceso mientras decoramos. Lección 5. Aventuras inesperadas. Pasó algo inesperado durante tu aventura. Bueno, me encontré con una rara especie de ave que nunca antes había visto. Eso suena emocionante. Descubrir nueva vida silvestre siempre es emocionante. Realmente lo fue. No podía creer mi suerte y logré tomar algunas fotos geniales. ¡Guau! ¿Qué clase de pájaro era? Era una hermosa garza azul y estaba parada majestuosamente junto al agua. Debe haber sido un espectáculo digno de ver. Las garzas azules son criaturas muy elegantes. Sí lo son, añadió un punto culminante inesperado a mi viaje. Me encanta cuando las aventuras conducen a momentos espontáneos como ese. Lección 6. Compras de comestibles. Necesito conseguir algunas frutas y verduras para la semana. ¿Qué compraste durante tu último viaje al supermercado? Recogí algunas manzanas, plátanos y muchas verduras. Buena elección. Los productos frescos siempre son una buena idea para las comidas. Sí, me encanta hacer ensaladas con verduras frescas. Eso suena delicioso. Normalmente compro una variedad para mantener mis comidas interesantes. Exactamente. La variedad es clave para disfrutar de una alimentación saludable. Planifiquemos juntos un viaje de compras pronto. Me encantaría eso. Será divertido explorar nuevas recetas e ingredientes. Lección 7. Celebrando la libertad. Me alegro por aquellos que viven sus propias vidas libres y admiro su coraje y resiliencia. Estoy completamente de acuerdo. Se necesita una fuerza inmensa para perseguir la libertad y la autenticidad. Sí, y ahora me quedo solo en silencio, reflexionando sobre estos pensamientos. Eso es comprensible. A veces, la soledad puede conducir a conocimientos profundos. Absolutamente. Son momentos como estos los que me recuerdan la importancia del crecimiento personal. Sí, aceptar nuestros viajes puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Espero canalizar estos sentimientos en acciones positivas en el futuro. Esa es una mentalidad maravillosa. Sigamos apoyándonos y animándonos unos a otros. Me encantaría eso. Juntos podemos marcar la diferencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Lección 8. Opciones sin gluten. Existen opciones de comidas sin gluten. Absolutamente. Disponemos de una variedad de platos que se adaptan a dietas sin gluten. Es genial escuchar eso. Conozco muchas personas que necesitan esas opciones. Sí, es importante adaptarse a diferentes restricciones dietéticas. Aprecio que los restaurantes sean cada vez más inclusivos con sus menús. Sí, demuestra que se preocupan por la salud y las preferencias de sus clientes. Tengo curiosidad por saber qué opciones sin gluten recomiendas. Contamos con deliciosas pastas sin gluten y una variedad de ensaladas frescas. Eso suena fantástico. No puedo esperar para probarlos. Lección 9. Explorando París.
Estoy considerando explorar las calles de París a continuación. Ha estado en mi lista de deseos durante años. Eso suena increíble. París es una ciudad tan hermosa llena de cultura e historia. Sí, no puedo esperar a ver la Torre Eiffel y pasear por el río Sena. Absolutamente. La arquitectura y el arte en París son impresionantes. Con seguridad, también me entusiasma probar la auténtica cocina francesa mientras esté allí. Sí, la escena gastronómica es increíble, desde pasteles hasta platos gourmet. Estoy de acuerdo, será una aventura culinaria además de turística. Definitivamente, hagamos una lista de lugares que debes ver y comidas que debes probar antes de ir. Gran idea. Quiero aprovechar al máximo mi tiempo en la ciudad de la luz. Lección 10. Planifique antes de construir. He estado pensando en comenzar un nuevo proyecto en casa, pero me doy cuenta de que primero necesito medir el espacio con cuidado. Esa es una decisión inteligente. Planificar el diseño de antemano puede ahorrarle muchos dolores de cabeza más adelante. Absolutamente. Si no mido correctamente, podría terminar con muebles que no encajan en absoluto. Sí, e imagina lo frustrante que sería reorganizar todo después del hecho. Bien, además, tener un diseño claro en mente me ayudará a visualizar cómo quedará el espacio una vez terminado. Exacto, y te permite hacer ajustes incluso antes de levantar un martillo. También debería considerar el flujo de la habitación, la forma en que las personas se moverán en el espacio es crucial. Definitivamente, un diseño bien planificado no solo luce bien, sino que también es funcional. No puedo esperar para comenzar con este proyecto. Con una planificación cuidadosa, sé que resultará genial. Lección 11. Iluminar inteligentemente. Escuché que usar bombillas de bajo consumo realmente puede marcar la diferencia a la hora de reducir las facturas de electricidad. Absolutamente. Consumen mucha menos energía que las bombillas tradicionales y además duran mucho más. Esa es una situación en la que todos ganan. Definitivamente debería cambiar a esos cuando pueda. Notarás la diferencia no solo en tus facturas, sino también en la calidad de la luz. En realidad, ¿cómo es eso? Bueno, proporcionan una luz más brillante y natural que puede mejorar el ambiente de cualquier habitación. Eso suena atractivo. Quiero que mi hogar se sienta cálido y acogedor. Además, es excelente para el medio ambiente, por lo que también generarás un impacto positivo. Parece un cambio simple que puede generar importantes beneficios. Lección 12. Navegar y descubrir. ¿Alguna vez ha explorado un sitio web y ha hecho clic en elementos para obtener más información? Sí, es una forma muy cómoda de conocer productos y servicios antes de tomar una decisión. Exactamente. Además, me encanta cómo a menudo puedes encontrar reseñas de clientes directamente en la página. Esas revisiones realmente pueden ayudar a decidir si vale la pena comprar algo. Y si tienes dudas, algunos sitios ofrecen opciones de comunicación directa con el servicio de atención al cliente. Eso es cierto. Es fantástico tener ese soporte a tu alcance cuando lo necesitas. Agradezco poder hacer clic en diferentes artículos para comparar características y precios fácilmente. Hace que la experiencia de compra sea mucho más eficiente y agradable. Siempre me siento más seguro al realizar una compra cuando tengo toda la información necesaria.
Lección 13. Manténgase activo. Admiro cómo te mantienes sano y en forma. Realmente me inspira a ser más activo. Gracias. Intento hacer ejercicio con regularidad. Hace una gran diferencia en cómo me siento. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de actividades sueles disfrutar? Me encanta salir a correr al parque. Es refrescante y ayuda a aclarar mi mente. Trotar parece una forma fantástica de combinar el ejercicio con disfrutar de la naturaleza. Realmente lo es. Además, suelo escuchar música o podcasts mientras corro, lo que me mantiene motivado. Eso suena divertido. Debería intentar hacer jogging también. Podría ayudarme a adoptar una mejor rutina. Definitivamente, inténtalo. Es una experiencia gratificante, tanto física como mentalmente. Empezaré este fin de semana. Gracias por el aliento. Lección 14. Una situación difícil. Es duro no poder ir a ningún lado por mi tobillo roto. Debe ser frustrante, pero parece que estás sacando lo mejor de una mala situación. Sí, he estado encontrando formas de entretenerme en casa, como ponerme al día con los programas. Esa es una excelente manera de distraerte. ¿Has probado algún pasatiempo nuevo? Empecé a leer más. Es sorprendente la cantidad de libros que he tenido en mi estantería durante años. Eso es maravilloso. La lectura puede transportarte a mundos diferentes, incluso cuando estás atrapado en casa. Exactamente. Me ayuda a olvidarme de mi lesión por un tiempo. Y quién sabe, es posible que descubras un nuevo autor favorito durante este tiempo. Eso sería un buen lado positivo para mi situación. Lección 15. Recursos digitales. Es fascinante cómo los sistemas de comercio electrónico dependen de Internet y de las computadoras para sus servicios. Absolutamente. La comodidad de comprar desde casa ha cambiado la forma en que compramos las cosas. Me encanta poder navegar por innumerables productos con solo unos pocos clics. Y lo mejor es que puedes acceder a reseñas y comparar precios al instante. Sí, eso ahorra mucho tiempo en comparación con las compras tradicionales. Además, muchas plataformas ofrecen ofertas exclusivas en línea que no encontrarás en las tiendas. También aprecio lo fácil que es devolver artículos si no cumplen con las expectativas. Esa es una gran ventaja. Las compras online realmente han revolucionado los hábitos de consumo. No me imagino volver a comprar a la antigua usanza. Lección 16. Un vistazo histórico. ¿Sabías que durante el siglo XIX Gran Bretaña enfrentó varias guerras con los maoríes? Sí, es interesante cómo los conflictos coloniales moldearon la historia de ambas naciones. Esas guerras fueron importantes para establecer la influencia británica en Nueva Zelanda. Absolutamente. Es una historia compleja llena de interacciones culturales y malentendidos. Aprenderlo nos ayuda a comprender las raíces de muchos problemas de hoy en día. Sí, la historia tiende a repetirse si no prestamos atención a las lecciones que enseña. Me resulta fascinante explorar esas narrativas históricas y sus impactos en la actualidad. Las historias de resiliencia de ambos lados son verdaderamente inspiradoras y vale la pena compartirlas. Es importante recordar y reflexionar sobre la historia a medida que avanzamos. Lección 17. Aprendizaje en línea.
He estado buscando cursos en línea. Coursera parece una buena plataforma para cursos de tecnología. Absolutamente. Ofrecen una amplia gama de temas, lo que facilita encontrar algo que se adapte a sus necesidades. ¿Hay otras plataformas que recomiendes para aprender nuevas habilidades? edX y Udacity también son excelentes opciones, proporcionan contenido de calidad de las mejores universidades. Es útil saberlo. Quiero asegurarme de elegir un curso que realmente me beneficie. Leer reseñas y comprobar el programa de estudios del curso puede ayudarle a encontrar la opción adecuada. Aprecio lo accesible que se ha vuelto la educación a través de estas plataformas. Es maravilloso. Podrás aprender a tu propio ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Estoy emocionado de sumergirme en nuevas oportunidades de aprendizaje. Lección 18. Hornear con variedad. He notado que los moldes para hornear vienen en varios tamaños y formas. Es bastante impresionante. Absolutamente. Usar la bandeja para hornear adecuada realmente puede afectar el resultado de tus recetas. Nunca me di cuenta de la gran diferencia que hace hasta que comencé a experimentar. Cada forma ofrece resultados únicos. Por ejemplo, un molde redondo es ideal para pasteles, mientras que el uno cuadrado es perfecto para brownies. Eso es cierto. Es divertido explorar todas las opciones disponibles para hornear. Además, tener las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su juego de repostería. Definitivamente debería invertir en algunos tipos diferentes para mi cocina. No te arrepentirás. La variedad puede inspirar nuevas recetas y técnicas. No puedo esperar para empezar a hornear con todos mis moldes nuevos. Lección 19. Actualizaciones de compras. Oye, ¿has estado de compras últimamente? Sí, ayer fui al centro comercial. Fue toda una experiencia. Eso suena divertido. ¿Encontraste algo interesante mientras estuviste allí? Iser, necesito abastecerme de ropa nueva para la próxima temporada. Genial, siempre es bueno renovar tu guardarropa con prendas nuevas. Absolutamente. También quería ver algunos accesorios para completar mis outfits. Los accesorios realmente pueden realzar un look. ¿Qué estilos estás considerando? Estoy pensando en agregar algunas piezas llamativas, como aretes atrevidos o un bolso elegante. Suenan perfectos. Vayamos de compras juntos alguna vez, será divertido. Lección 20. Un paseo por el parque. Realmente disfruto dando largos paseos por el parque, es una forma muy tranquila de pasar el día. ¿Y tú? ¿También disfrutas del aire fresco y del hermoso paisaje? Absolutamente. Últimamente me ha gustado mucho la fotografía durante mis paseos. Es una gran idea. Captar la belleza de la naturaleza puede hacer que esos paseos sean aún más gratificantes. Sí, me encanta encontrar ángulos y detalles únicos que la mayoría de la gente podría pasar por alto. Debe ser maravilloso mirar esas fotos y recordar esos momentos. Realmente lo es. Cada imagen cuenta una historia y atesoro esos recuerdos. Quizás también debería probar la fotografía en mi próximo paseo. Debería. Agrega una capa completamente nueva de disfrute a la experiencia. Lección 21. Horario de registro. Por lo general, debes finalizar tus planes entre 48 y 72 horas antes de la fecha de llegada.
Eso tiene sentido. Es importante tener todo ordenado antes de llegar. Exactamente. Ayuda a evitar sorpresas de último momento y garantiza una experiencia fluida. Aprecio ese tipo de organización. Te quita mucho estrés. Con seguridad. Además, me da tiempo para planificar actividades para cuando llegue allí. ¿Tiene algún lugar específico que esté deseando visitar? Definitivamente, hay algunos puntos de referencia que he querido explorar durante mucho tiempo. Eso suena emocionante. Planificar con antelación hace que el viaje sea aún más agradable. Absolutamente. Se trata de aprovechar al máximo cada momento. Lección 22. Preguntas y respuestas. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre el proceso? De momento no, pero si lo hago, puedo preguntar más tarde. Por supuesto, no dude en comunicarse en cualquier momento, estoy aquí para ayudar. Te lo agradezco. Es reconfortante saber que puedo contar contigo. La comunicación es clave, especialmente cuando estás navegando por algo nuevo. Absolutamente. Realmente, hace una diferencia tener apoyo. Y me alegra ser ese apoyo para ti. Gracias. Me aseguraré de comunicarme si se me ocurre algo. Suena bien, espero poder ayudarle más. Lección 23. Elementos esenciales de la lista de compras. Claro, ¿qué necesitas de la tienda? Necesito conseguir pan, leche, huevos y algunas frutas frescas para la semana. Todos esos son excelentes productos básicos. ¿Tienes un tipo de pan favorito? Me encantan los cereales integrales. Es nutritivo y sabe delicioso con todo. Buena elección. ¿Y qué pasa con las frutas? ¿Tienes algún favorito? No puedo resistirme a las fresas y los plátanos. Son perfectos para batidos. Los batidos son fantásticos. ¿Has intentado agregarles espinacas para mejorar la salud? No lo he hecho, pero parece una gran idea. Lo intentaré. Estoy seguro de que te encantará, es una excelente manera de incorporar algunas verduras. Lección 24. Desglose de tareas. Has intentado dividir las tareas en pasos más pequeños. No, pero lo intentaré. Tal vez me ayude a gestionar mejor mi carga de trabajo. Realmente lo es. Los pasos más pequeños hacen que todo parezca más manejable. Puedo ver cómo eso también reduciría el estrés. Exactamente. Además, resulta gratificante ir marcando cada pequeña tarea a medida que avanza. Eso suena motivador. No puedo esperar a ver cómo funciona para mí. Creo que te sorprenderá gratamente la diferencia que hace. Definitivamente lo intentaré de esta semana, y les haré saber cómo va. Ese es el espíritu. Estoy emocionado de saber sobre tu progreso. Lección 25. Planificación de nuestra reunión. Eso funciona para mí. ¿A qué hora sugieres que nos encontremos? ¿Qué tal alrededor de las 2 de la tarde? Eso te conviene. Perfecto. Me aseguraré de llegar justo a tiempo. Excelente. Con ganas de ponernos al día y disfrutar del día. Yo también. Hay algo especial en pasar tiempo juntos al aire libre.
Absolutamente. Siempre es refrescante e inspirador. Estoy de acuerdo. Además, podemos explorar algunos lugares nuevos mientras estamos en ello. Eso suena como un plan. No puedo esperar a ver qué encontramos. Va a ser un día fantástico, lo puedo sentir. Lección 26. Perspectivas culturales. ¿Cómo ha afectado tu perspectiva de esta exposición a diferentes culturas? Ha ampliado mi comprensión del mundo y me ha hecho tener una mente más abierta. Es maravilloso escuchar eso. Experimentar la diversidad puede ser muy enriquecedor. Absolutamente. Ayuda a desafiar los estereotipos y aceptar las diferencias. No podrían estar más de acuerdo. Cada cultura tiene algo único que ofrecer. Sí, aprender sobre tradiciones y costumbres ha sido revelador. Además, une a la gente de maneras tan hermosas. Exactamente. Fomenta el respeto y el aprecio mutuo. Me encanta eso. Nos recuerda que todos somos parte de la misma comunidad global. Lección 27. Moverse. ¿Algún consejo para moverse por la ciudad? Absolutamente. El transporte público suele ser la forma más fácil de desplazarse. Eso es cierto. Ahorra tiempo y dinero en comparación con conducir. Además, podrás experimentar la ciudad como un local. Exactamente. Siempre disfruto conocer gente nueva en el autobús o en el tren. También es una excelente manera de aprender sobre diferentes culturas. Sí, nunca se sabe a quién podría conocer y qué historias tienen. ¿Tiene algún modo de transporte público favorito? Creo que prefiero el metro, es rápido y eficiente. Lección 28. Lista de control. Entiendo, tendré la lista lista para ti en el momento del check-in. Gracias. Eso hará que todo sea mucho más fácil para mí. Por supuesto, quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Te lo agradezco. Es bueno tener a alguien tan organizado de mi lado. De nada, creo en hacer que el proceso sea lo más fluido posible. Ese es un gran enfoque. Realmente ayuda a reducir la ansiedad. Exactamente, y te permite concentrarte en disfrutar tu experiencia. Estoy deseando que llegue. Sé que puedo contar contigo. Siempre, me aseguraré de que todo esté en orden cuando llegues. Lección 29. Priorizar tareas. Establecer prioridades claras parece un plan sólido para gestionar nuestras tareas de forma eficaz. Estoy completamente de acuerdo. Ayuda a centrarse en lo que realmente importa y reduce la abrumadoridad. ¿Ya has empezado a priorizar tus tareas de esta manera? Sí, comencé a enumerar mis tareas diarias y clasificarlas por importancia. Ese es un gran enfoque. Debe resultar satisfactorio lograr primero las más importantes. Absolutamente. Me da una sensación de logro y me mantiene motivado durante todo el día. Además, le permite distribuir su tiempo de manera más inteligente. Exactamente. Encuentro que soy más productivo cuando me atengo a mi lista de prioridades.
Realmente hace una diferencia. Me siento inspirado a probar este método yo mismo. Lección 30. Celebrando las fiestas. ¿Sabías que el 1 de julio es el Día de Canadá que celebra el nacimiento de Canadá? Sí, y, curiosamente, el 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos, lo que marca un tipo diferente de celebración. Exactamente. Ambos días festivos son importantes en sus respectivos países. Me encanta cómo cada nación tiene su forma única de celebrar la libertad y la unidad. Yo también. Es fascinante ver las tradiciones y eventos que tienen lugar. Y los fuegos artificiales son un tema común en ambas celebraciones. Absolutamente. Iluminan el cielo y crean un ambiente festivo. Disfruto asistiendo a desfiles y eventos comunitarios durante estas fiestas. Aquí igual. Es una maravillosa oportunidad para conectarse con amigos y familiares. Lección 31. Confianza en los planes. Estoy seguro de que al final todo saldrá perfectamente. Es una gran mentalidad. La positividad realmente puede influir en el resultado. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle para asegurar que todo salga bien? En realidad, sí, me vendría bien un poco de ayuda para ultimar los detalles del evento. Estaré feliz de poder ayudar. ¿En qué detalles específicos necesitas trabajar? Necesito confirmar la lista de invitados y las opciones de catering para la comida. Abordémoslos uno por uno, comenzando con la lista de invitados. Suena perfecto. Ordenar eso primero hará que todo lo demás sea más fácil. Absolutamente. Una vez que tengamos la lista de invitados, podremos planificar el catering en consecuencia. Lección 32. Reflexiones históricas. En 1775, los colonos estadounidenses comenzaron a rebelarse contra el dominio británico. Sí, y en 1776 los estadounidenses declararon su independencia, lo que fue un momento monumental. Realmente lo fue. Esa declaración sentó las bases de los Estados Unidos que conocemos hoy. La valentía mostrada por esos colonos es inspiradora, lucharon por su libertad. Absolutamente. Es fascinante aprender cómo esos eventos dieron forma a la historia. Y es interesante ver cómo evolucionaron los ideales de libertad y democracia a partir de ese momento. Sí, es un testimonio de la resiliencia de las personas que luchan por sus derechos. Creo que es importante recordar estos momentos de la historia mientras celebramos nuestras libertades. Definitivamente, comprender nuestro pasado nos ayuda a apreciar nuestro presente. Lección 33. Metas de acondicionamiento físico. ¿Cuál es tu plan para la próxima semana con respecto a tus objetivos de acondicionamiento físico? Quiero aumentar mis visitas al gimnasio al menos 4 veces por semana. Ese es un objetivo sólido. La constancia es clave cuando se trata de fitness. Exactamente. Considero que establecer objetivos específicos me mantiene motivado para seguir mi rutina. Tiene un plan de entrenamiento específico en mente para esas visitas. Sí, planeo combinar ejercicios cardiovasculares con entrenamiento de fuerza para mantener el equilibrio. Eso suena efectivo. Mezclarlo puede evitar el aburrimiento y trabajar diferentes grupos de músculos. Absolutamente. También disfruto probando nuevas clases en el gimnasio de vez en cuando.
Esa es una excelente manera de mantener tus entrenamientos emocionantes y desafiantes.